Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, que dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La intención de leer este texto y predicar de esto esta mañana, mis queridos hermanos, es porque parece que a veces olvidamos que el camino, justo como nos lo resaltaba hace un rato el hermano Rolando, Dios lo estableció así. El camino que lleva al cielo es un camino angosto y muy poca gente pasa por allá. El camino que lleva a la perdición es un camino amplio y mucha gente anda por allá. Porque a veces a nosotros se nos olvida, les decía, y pensamos que aquí, en este camino que lleva a la vida eterna, pues debería haber miles de 10,000. Y nos sorprende a veces que vayan de una familia solo uno, quizás dos. De una colonia los vecinos no quieren el evangelio y nos sentimos mal, ¿verdad? Porque pensamos, hay grupos que abrazan a tanta gente, sí, pero ¿a precio de qué? Ese es el punto. Entonces la Biblia aquí dice que hay dos caminos, pero no solo dos caminos, sino dos pueblos, que van literalmente en sentidos opuestos. Y yo pregunto, ¿es oportuno hablar de esto, de dos pueblos, de dos caminos distintos? ¿Cabe hacer mención de esto, de distinciones, cuando vivimos en un tiempo en el que se promociona justamente todo lo contrario? Estamos hablando de unificación de pueblos, de culturas y de religiones. Este es el ambiente de hoy. Todos los trabajos que se tratan, por ejemplo, en la Unión Europea o en la Organización de Naciones Unidas, todos los trabajos están destinados justamente a eso. Trabajan continuamente para unificar a todos, para unificar monedas, para unificar religiones. Inclusive el Papa Francisco se estableció como una meta cuando empezó su pontificado, unificar a las iglesias. Entonces los medios de comunicación dicen, ¿qué haremos con los que no se alinean a esta manera de pensar tan abierta y tan inclusiva? ¿Qué haremos con estos? Y los denominan fundamentalistas. Así que de repente la sociedad lleva su camino y surge un problema que se llama, por ejemplo, adopción de niños por parejas de un solo sexo. Y la sociedad dice, los causantes del problema son los fundamentalistas, porque ellos se oponen a que tengamos este ambiente bonito, unificante, inclusivo o incluyente, como lo manejen. Ellos son los causantes. Pero vean usted lo retorcido de la mente cuando no ven que justamente lo que ellos están haciendo, esa agenda que persiguen, provoca los problemas, y que lo único que hacen los fundamentalistas, y aquí tendríamos que meter un paréntesis, ¿sabe usted quiénes son los fundamentalistas o los radicales para ellos? Somos los que creemos en los postulados de nuestro Señor Jesucristo, los que con nuestra postura obstruimos todos los esfuerzos que ellos hacen para unificar las religiones. Y ellos piensan, ellos son los causantes, ellos tienen un problema, ellos no ayudan para que las cosas funcionen. Así que la iglesia se encuentra entre la espada y la pared, porque como no queremos ser considerados legalistas, fundamentalistas o radicales, entonces vamos a participar
de todo lo que estas personas dicen. Vamos a abrirnos, vamos a dar oportunidad para que vengan. Y de ahí surge que, por muy triste que nos parezca, ya es muy común que una persona de una condición moral terrible se considera a sí mismo cristiano. El día de ayer que estaba platicando con una persona, platicábamos eso. Es el Puma, no nuestro Puma, el Puma, ¿cómo se llama el Puma? José Luis, es el Puma José Luis cristiano. Y pues no sé, yo creo que sí era y luego se fue y volvió, no sé. Bueno, ¿podríamos decirlo o no? Ay, yo no quiero ser fundamentalista, legalista, excluyente que diga quién es o quién no es, pero dice la Escritura en el Evangelio de San Mateo, no puede uno ir a un higo intentando recoger abrojos, ni la inversa, obviamente. Es decir, dice, por sus frutos los conoceréis. Pero no queremos ser ese tipo de personas. Entonces la iglesia poco a poco empieza a ceder espacios, y por eso les decía desde el principio, olvidamos que lo que el Señor estableció no va a cambiar. Este mundo, con su globalización, no solamente habla de dinero, también habla de fe. Y para este mundo globalizado no hay espacio para la exclusividad de Jesús. No es posible, aunque la Biblia así lo dice. 1 Timoteo capítulo 1 dice, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos. 1 Timoteo 6, el único que habita en luz inaccesible, a quien los hombres no pueden ver, ni lo han visto ni lo pueden ver, al único. 1 Timoteo 2, porque hay un solo camino y un solo mediador entre Dios y los hombres, único. La exclusividad de Jesús no está en discusión. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, aunque a la gente no le guste. En la ciudad de Frankfurt, Alemania, según las noticias, se llevó a cabo un evento conocido como el Día de la Iglesia Evangélica Alemana. El tema de esa reunión fue una competencia misionera a nivel profesional. La revista misionera, donde yo leí el artículo, dice así: uno podía convertirse en cristiano, pero también en musulmán, en budista o pagano, porque de eso se trató esa conferencia. Lo más tremendo es que también se enseñó que los heterosexuales podrían convertirse en homosexuales o lesbianas, pero nunca se incentivó el proceso contrario. Nunca se anunció que un homosexual o una lesbiana podría convertirse en heterosexual. Esta revista relata que, como nunca antes, esta iglesia convoca a distintas religiones, pero nunca se habían reunido tantas como en esta ocasión, porque la premisa era: promueva cada uno de ustedes su fe sin obstáculos. Así que no hay nada que esté prohibido para ustedes. Todo lo que quieran decir y hacer, háganlo. Mire usted el tamaño de la convicción de la iglesia cristiana alemana. Vengan y hagan todo lo que quieran, pero para no propiciar la falta de unidad, dijeron ellos, únicamente pusimos unas poquitas reglas. No está permitido hacer esto. Número 1, citar algún verso bíblico que hable de pecado. No está permitido hablar a una persona acerca de la culpabilidad personal. No pueden hablar del arrepentimiento
no pueden hablar del perdón y lo más terrible es la última sentencia. Se prohíbe decir esta frase: Jesucristo es el camino y la verdad y la vida y es el único camino a Dios el Padre. Eso lo dijo una iglesia cristiana alemana. No está permitido hacer nada de esto. Estas personas entonces dicen, hablar de Jesús, decir que Jesús es el camino, la verdad y la vida, no nos ayuda para poder unificar el mensaje cristiano con el mensaje de otras religiones. Por tanto, en lugar de pensar que ellos tienen un problema, ellos dicen, el cristianismo tenemos un problema. Porque ni siquiera estamos hablando que alguien acusó a la iglesia cristiana, sino que la iglesia cristiana está diciendo, tenemos un problema. Somos demasiado excluyentes. Hay demasiada exclusividad para Jesús. Si realmente queremos ser luz al mundo, tiene que permear la tolerancia. Y ellos dicen, la tolerancia que Jesús nos enseñó. Jesús dijo, dejad que crezcan juntos el trigo y la cizaña. Ahora, pregunto, ¿es eso cierto? ¿Es verdad que Jesús dijo, dejad crecer juntos el trigo y la cizaña? Sí, pero eso es una verdad a medias. Y la estrategia del diablo no ha cambiado, y por lo que veo no piensa cambiar en los próximos 1000 años, si es que todavía le quedara tiempo. No hay nada más poderoso que una verdad a medias. Si decimos una mentira, todo mundo creerá que es mentira, pero si decimos una verdad a medias, aún los que quisieran permanecer en la verdad dudarán y se moverán. Y entonces el enemigo está utilizando esa estrategia porque es verdad que Cristo Jesús dijo, dejad crecer el trigo y la cizaña juntos. Pero no fue eso solamente lo que dijo. Vaya usted conmigo, verá a Mateo capítulo 13. Versículo 30 dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Vea, recoged primero la cizaña, pero ¿para qué? Para atarla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Versículo 42. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta verdad no se anuncia. Esta verdad no la dicen. No dicen, pues hay un destino que es terrible para los que viven bajo la filosofía de cizaña. No se dice. Dice, no importa, Dios no nos va a tocar, vamos a seguir creciendo sin ningún problema. Pero no es eso lo que dice la palabra de Dios. Estas personas proclaman, entonces, nos urge la coexistencia de trigo y cizaña, al grado tal que entonces algunas de esas personas dicen, es posible que Dios se manifieste inclusive en la cizaña. De ahí que, si usted mira la manera en que se maneja la iglesia en términos universales, la iglesia cristiana el día de hoy, es impresionante que muchos de ellos se atreven a afirmar que Dios les habló a través de una cizaña. Es decir, de una falsa doctrina o de alguien abiertamente declarado en contra de Dios, pero que dice, Dios me ha hablado. Y eso es terrible. El problema es
que estamos viviendo un tiempo de depravación y rechazo a las cosas de Dios. Y por eso les decía, tenemos que regresar a recordar lo que el Señor estableció, lo que el Señor dijo. Hay solo una manera de llegar al cielo. No hay dos, no hay muchas. Pues si no hay dos, menos muchas. No es verdad cuando les dicen, hay tantas maneras de llegar a Dios. No, Señor, solamente hay una y se llama Jesucristo. Pero la gente no lo quiere. La gente quisiera seguir otras corrientes de tal manera que para lograr eso, poco a poco van aceptando todo lo abominable. Todo eso se convierte en normal. Queremos seguir lo abominable y creer que a Dios no le importa. Así que no queremos convertirnos en un obstáculo para que proliferen todas estas ideas. Pero le diré algo, si nosotros aceptamos lo abominable como normal, lo único que estamos haciendo es aprobar lo que dice el libro de Isaías. Hay personas que lo dulce lo consideran amargo, que lo bueno lo consideran malo. No anoté este texto, pero debe ser, si ustedes me ayudan a buscarlo, Isaías capítulo 5, versículo 20, o 20, versículo 5, por algo así está. Búsquenlo y verán. Y dice la palabra de Dios, ¡ay de aquellos que hacen esto! Pobrecitos de los que a lo bueno le llaman malo y viceversa. Pero ¿saben qué? Eso no es nuevo. En el siglo XVII y XVIII de la vida de nuestra humanidad, tuvimos por primera vez la aparición de deformaciones de la pedagogía y la psicología, que estaban dirigidas a promover el placer de la gente. Es decir, hay que buscar que estén contentos. Desde aquellos años se establecen principios que el día de hoy se enseñan en nuestras universidades como si fuesen mandamientos divinos. Así que quizás usted ha oído, señores, como en español leeríamos Goethe, que es alemán, Nietzsche, que hasta donde entiendo es francés, y Voltaire, que sería alemán también, o al revés, ¿no? Creo que este es francés y el otro es alemán. Pero esos señores fijaron algunas referencias que se enseñan, les decía hoy, como si fueran leyes. Una cosa es que usted y yo hablemos de la ley de la gravitación universal, y otra cosa es que hablemos de lo que estos señores dicen. ¿Qué dice este señor Goethe? Dice, lo que es bueno para uno no necesariamente tiene que ser bueno para otro. Cada uno debe ver lo que le convenga. Cada uno vea lo que queda, y el que esté en pie vea que no caiga. Ahora, otra vez, ¿se dan cuenta de las medias verdades? Este señor está citando una parte de la palabra de Dios, pero la otra es completamente opuesta. Así que cuando él dice, cada cual vea lo que le convenga, es el principio de esa enseñanza de la búsqueda del placer. Se trata de establecer principios en los que Dios no es el objetivo a buscar, sino el objetivo a buscar es la satisfacción humana. ¿Qué siente usted? Federico Nietzsche dijo, el cristianismo, la razón de la que es malo el cristianismo, dijo él, es porque reprime las capacidades de una persona e impide su propio desarrollo. Por eso este Dios, y entre comillas Jesús, se tuvo que ir para que los hombres por fin pudieran tener nuevas ideas.
Así que si usted es fanático de Nietzsche, ya tiene que pensarlo si es amigo de Dios o es amigo del mundo. Pero dijo, se tuvo que ir para que finalmente los hombres pudieran tener nuevas ideas. Dios murió y con él se murieron las reglas de la religión cristiana. Este es el momento de que los hombres se hagan superiores. Este Dios fue nuestro mayor peligro, pero ya se fue, dijo Nietzsche. Este señor fue conocido como un hombre muy astuto porque es el que más frecuentemente citaba sentencias en las que colocaba un poquito de la palabra de Dios, porque él sabía que la Biblia era el libro más leído y que la gente no rechazaría. De manera que él lo que hacía era, penetrando con la palabra de Dios, enseñaba todo lo contrario. Pero les voy a decir una cosa. Dijo el apóstol San Pablo, Dios no puede ser burlado. Dios nunca puede ser burlado. El 25 de agosto de 1900, Friedrich Nietzsche murió cuando tenía solamente 56 años. Pero los últimos 12 años de su vida sufrió demencia o enajenación mental. Durante 12 años, 40 y tantos años, muy joven realmente, empezó a perder progresivamente sus capacidades cognitivas y su lenguaje llegó a perderse al grado que quedó mudo. Nunca más volvió a hablar en los últimos 8 años más o menos de su vida. Perdió la mente hasta que dejó de reconocer a sus amigos. Cuando lo venían a visitar, él no podía entablar conversación con nadie por varias razones. La primera, que no los conocía, y la segunda, que estaba en mutismo. Realmente, cuando distinto a la mudez, el mutismo es un silencio autoimpuesto. Y este hombre murió ese día 25 de agosto por una neumonía. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Una mujer enfermera de Voltaire dijo, ni por todo el dinero del mundo quiero volver a presenciar la muerte de un incrédulo. Este hombre murió gritando toda la noche la palabra, perdóname, por favor. Perdóname, refiriéndose a Dios. Algunas personas tienen el hábito de citar frases de estos señores porque les hace parecer muy inteligentes. Ya dicen, oh, yo cito palabras de Voltaire porque soy muy sabio, fui a la prepa, a la universidad. Pero nunca hablan del fin de esas personas. Nunca dicen, ¿cómo fue que murieron esos hombres? ¿Valió la pena todo lo que proclamaban, todo lo que decían? ¿Realmente fue algo digno de seguirse? Las últimas palabras de una persona siempre son importantes, incluyendo las de Jesús. Por eso cuando el Señor Jesús estaba a punto de morir, dijo cosas muy interesantes. Y todo mundo deberíamos prestar oído a lo que Él dijo. ¿Saben qué? Todos los seres humanos, cuando están en el punto final de sus vidas, son confrontados con sus convicciones. En el caso de estos señores, en las puertas de la muerte, todo su ateísmo se derrumbó. Todos ellos hablaron de Dios, todos ellos le pidieron perdón a Dios. Algunos de ellos les dio tiempo de pedirle perdón a la gente. Mandaron decir, digan que me he equivocado. Uno de estos fue Carlos Darwin. Digan que me equivoqué, eso no es verdad lo que les dije. Pero algunos todavía se creen monos. Hebreos capítulo 9, versículo 27, que sabemos todos, dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio.
La respuesta de Dios a la desobediencia de sus mandamientos, aunque nosotros podamos pensar en Dios como alguien bueno y generoso, siempre será el juicio. Escuche eso otra vez. La respuesta de Dios a la desobediencia de sus mandamientos siempre será el juicio. Por eso nosotros deberíamos pensar 2 veces antes de hacer a un lado todo lo que el Señor nos enseña. Deberíamos tener mucho cuidado porque el juicio de Dios está a la puerta para cualquiera que haga una de estas cosas. Número 1, destruir los mandamientos de Dios o ignorar los mandamientos de Dios, poniendo en su lugar la filosofía creada por un hombre. Cualquiera que eso haga, se hace merecedor al juicio de Dios. Cualquiera que siga estos principios terrenos, no importa qué tan gran pensador sea considerado aquel en quien usted confía, casi siempre va a terminar en un desorden. Se empieza en la fidelidad para acabar en la infidelidad. Se empieza en la masculinidad para terminar en la homosexualidad. Todo eso es algo que Dios no aprueba. Apocalipsis capítulo 11 dice, versículo 18, tu ira, Señor, ya ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Saben? Número 2, cualquier persona que exalte al hombre o cualquier hombre que se autoexalte. Cualquier persona que considera lo que la Biblia dice, y dígame usted si no estamos en ese peligro terrible, todos. Leemos la Biblia, leemos un postulado de la Biblia y decimos, miren, allí dice la Biblia esto, pero yo pienso, y ya empezamos a meter la patota. Ejemplo, hay algunos de nuestros padres que no son dignos del más mínimo respeto. Pero la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento con promesa. Pero cuando el hombre se autoexalta y dice, ahí hay un mandamiento, pero yo pienso que no es posible. Todo eso significa, yo, este hombre autoexaltado, inteligente, un poquito más que Dios, no mucho, pero sí me lo paso, poquito lo rebaso, yo creo que lo que debería hacer es esto. Y póngale ahí todos los ejemplos que usted quiera. Hay cosas que el Señor nos ha mandado a hacer. Mandamientos establecidos en la palabra de Dios, que el hombre quisiera hacer todo lo que él cree que es correcto, pero sin Jesús. Una secta se levantó en los Estados Unidos con 50,000 miembros, declarándose cristianos, pero que dijeron, su líder dijo, nos hemos dado cuenta después de mucho tiempo que no necesitamos ningún Dios en realidad. Nosotros somos Dios. Pues a la larga, la tecnología por medio de la clonación nos posibilitará la verdadera vida eterna. Por medio de la clonación. Toda vez que un hombre se autoexalte o que un hombre ponga su confianza en otro hombre, dice la Escritura, será un maldito. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito aquel que hace descansar todo su ser en la fuerza del brazo de un hombre. Estoy diciendo razones por las que alguien queda en posición de juicio. Zacarías capítulo 2 versículo 8 habla del pueblo de Israel y dice ahí,
Cualquiera que toca al pueblo de Israel, toca a la niña del ojo de Dios. Algo que coloca al hombre en posición de juicio inminente es el odio contra Israel. Usted y yo sabemos, porque el Evangelio de San Juan capítulo 4 dice, y lo dice bien claro, Juan 4:22 dice, porque la salvación viene de los judíos. Entonces nosotros no podemos permitirnos el lujo de odiar a los judíos. Vivimos actualmente una especie de moda de odio contra Israel. Hay personas que tienen un odio que ni siquiera saben justificar, ni siquiera saben explicar por qué. Y de hecho hay los defensores de Israel que han sacado videos, ¿verdad? Si tanto odias a Israel, dicen, deje de utilizar tal medicina, deje de usar tal tecnología, porque los israelitas o los judíos han creado cantidad de cosas. Recientemente inventaron, la palabra es inventado más que crearon, recientemente inventaron una máquina que produce agua por medio del aire. Así que colocan esa máquina donde pase aire, y el aire se mete y por medio de un proceso químico salen gotas de agua en el frente. No escarban, simplemente cargan eso como un ventilador y lo ponen, que pase el aire y toman agua. Y eso ha estado resolviendo la vida de muchas personas en el África y en lugares desérticos. Los judíos hicieron eso. Por eso cualquiera que odie a los judíos, tenga cuidado. Génesis capítulo 12, llamó el Señor a Abraham y le dijo, Abraham, voy a empezar un pueblo contigo. Y ese era el pueblo judío. Y le dijo, te voy a dar una primera sentencia. Todos los que te bendigan serán bendecidos, pero todos los que te maldigan serán maldecidos. Génesis capítulo 12, versículo 3. ¿Cómo se coloca el hombre en posición de juicio? Regresamos otra vez al principio. Dice Mateo capítulo 7, hay un camino estrecho y hay un camino angosto. ¿Cuál es el camino angosto? Romanos capítulo 6, versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. La puerta estrecha significa estar crucificado juntamente con Cristo. Y dice, porque esta puerta es estrecha y lleva a la vida, pero muy pocos son los que la hallan. Versículo 14. ¿Por qué? Porque hay dos requerimientos para eso. Uno es quebrantamiento y el otro es arrepentimiento. Y eso casi no se enseña el día de hoy. La gente no habla de esto. Yo tengo que sentirme mal por lo que hice. Hice daño a una persona, debo sentirme mal. Pero la gente enseña, no te sientas mal. Tú tienes derecho a hacer lo que tú quieras. Y menos el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Arrepentimiento es un cambio absoluto en el modo de pensar. Como consecuencia, un inciso B de arrepentimiento sería un cambio absoluto en la manera de actuar. Pero vea usted que no se enseña eso. Arrepentimiento es un cambio en la manera de actuar. Dicen, pero no es verdad. Por lo menos no en primera instancia. Arrepentimiento es un cambio en la manera de pensar. Así que yo puedo pensar que el cigarrillo produce enfisema pulmonar. Dejaré de fumar. Y Dios no está buscando que usted deje de fumar. Por poner un ejemplo. Lo que Él está buscando es que usted cambie su manera de pensar. Que usted en su mente tenga la convicción que eso es absolutamente negativo. ¿Por qué hacemos nosotros las cosas? Las hacemos porque las aprobamos en nuestra mente.
Y por eso el que deja las cervezas, mejor cuando va a pasar por el restaurante de la esquina, se da vuelta 4 cuadras para no pasar enfrente. Porque solo las dejó, pero no cambió su manera de pensar. Así que cuando las ve, se pasa la lengua por los labios y dice, ay, unas chelas, unas frías, ay, Padre Santo, líbrame de eso, ay, Padre, me voy por otra cuadra. Pero el creyente que está verdaderamente convertido y cambiado en su manera de pensar, pasa y dice, eso es algo malísimo, yo jamás volveré a esos caminos, porque cambió su modo de pensar. Así que quebrantamiento y arrepentimiento son necesarios para entrar en el camino angosto. Así que es muy probable que personas que están en la iglesia el día de hoy todavía no han entendido que entrar a la vida eterna requiere de unas cuantas cosas que no ha hecho. Números capítulo 20, versículo 23 en adelante. Si ustedes lo anotan y lo leen en su casa, es muy interesante porque habla del fin de la vida de Aarón. Y aquí hay 3 cosas que quiero resaltar, nada más decírselas por cuestión de tiempo, pero que usted anote eso y lo lea en casa. Números capítulo 20, versículo 23 al 28. Ahí el Señor le habló a Aarón porque era el tiempo final para él. Así que, número 1, lleva a Aarón al monte Hor, porque le dijo Dios, tu tiempo se ha acabado. Quiero que Moisés te lleve allá con tu hijo Eleazar. Aarón iba a morir en ese lugar, pero Aarón todavía tenía la fuerza física, era un hombre consciente y fue y no se rehusó al llamado de Dios. Él sabía, Dios me está llamando para que yo vaya allá. Número 2, le dijo, cuando llegues allí, tienes que entregar tus vestiduras. Aarón era el sacerdote, no era cualquier persona, pero le llegó el tiempo de entregar sus vestidos. Y dice, te los va a quitar Moisés. Te quitará las vestiduras y se las dará a tu hijo Aarón. Es decir, Aarón, a tu hijo Eleazar, perdón. Es decir, Aarón no murió o no entró, mejor dicho, a la presencia de Dios como sacerdote, sino como un hombre común. ¿Por qué? Solo hay un sacerdote en los cielos, Jesucristo. Y no podía entrar Aarón así. Así que le dijo, vas con Moisés, te quita las ropas y se las pasas a tu hijo Eleazar. Y Aarón dijo, pues que así se haga. Y entonces Aarón, dice el versículo 24, fue reunido con su pueblo. Es decir, habrá que utilizar toda la imaginación y a lo mejor una investigación histórica para saber qué pasó, porque por lo que nosotros entendemos en un vuelo de pájaro normal es Moisés le quita las ropas a Aarón y en el momento Aarón muere. Y dice, fue unido con los suyos. Es decir, en el momento Aarón tuvo tiempo para convivir con Jacob, con Isaac, con Abraham. Y pasó a la vida eterna. Para nosotros esta es la lección. Un día, hermanos, todos nosotros tenemos que caminar a nuestro propio monte Hor. ¿Cómo llegaremos a él? No lo sé. Pudiera ser de un modo repentino. La verdad que sería más agradable. Pudiera ser de un modo más retardado, a través de una enfermedad larga y sufrimientos que no deseamos para nadie. Entonces, lo que la palabra de Dios enseña, un día usted tendrá que venir a su monte Hor para por fin hacer su transición. Ya deja este mundo para entrar allá por el camino estrecho. ¿Qué tengo que hacer entre tanto? Salmo 90 dice, Señor, por favor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días
que traigamos al corazón sabiduría. Ahora, cuando Aarón vino, el que le quita las vestiduras es Moisés. Moisés es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Un día el Señor va a venir y nos va a quitar nuestras viejas vestiduras. Todo eso que cargamos durante muchos años, todas nuestras flaquezas que cargamos durante mucho tiempo, vendrán a estar a los pies de la cruz o al pie de la cruz y ser lavados nosotros por la sangre de Cristo para poder entrar a la presencia de Dios. Pero dice la Escritura que Aarón vino en pleno uso de razón. Nadie lo obligó, él vino consciente. Vengo para que se cumpla todo lo que el Señor ha dicho. No hay nada más que hacer. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué significa eso? Cuando vayamos a la eternidad, seremos lo que hemos sido en este mundo a través de Jesucristo. O lo que no fuimos a través de Jesucristo, será eso mismo. Es decir, no hay ningún lugar previo entre el día en que usted y yo demos nuestro último suspiro y la presencia de Dios. No hay ningún lugar intermedio en donde las cosas se puedan arreglar. El que es santo, ya es santo para la eternidad. Y el que es inmundo igualmente para la eternidad. El que pertenece a un pueblo, ya pertenece a ese pueblo para la eternidad. El que decidió estar con Cristo, que a pesar de todos los vientos y mareas, se queda con Cristo, se va directamente con Cristo. El que decidió ser enemigo de Dios, el que decidió seguir esa filosofía del placer humano, la sabiduría de otros hombres, esa persona será un anatema. No hay cambios. El que es inmundo será inmundo y el que es justo será justo. ¿Cuándo es que algo se puede corregir? Aquí, ahora, en la vida. No importa si usted dice yo me he equivocado bastante. Ahora, antes que usted entregue sus vestiduras, antes que se presente delante del Señor, es el tiempo para corregir el camino. Lucas capítulo 16 habla del rico y Lázaro. Y dice que los dos mueren y llegan a un lugar en donde el rico se arrepiente. Y dicen, oiga, ¿qué puedo hacer? Padre Abraham, moja tu dedo por favor y toca mis labios. Y quisiera pedirte un favor, que me hagas volver o envíes a alguien, háblenle a mi familia por favor, que regrese alguien, manda a Moisés o a ver a quién. Le dijo no. Si no escucharon mientras estaban con vida, mientras están allá las personas en vida hablándoles, no escucharán ahora aunque alguien vuelva de entre los muertos. Ahora es el tiempo. Este es el momento en el que cada uno de nosotros tiene que hacer un cambio. Dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para eso habría que estar preparados. Si en el año 2001, en el mes de septiembre, una mañana del día 11, me encontraba yo en el Harmon Hall en la escuela, cuando salió la noticia, se han caído las Torres Gemelas. Si alguien lo habría dicho antes, el día 10, un día van a caer estas torres, y nadie lo creería. Son tan grandes, ¿cómo van a tirarlas? ¿Y qué va a pasar con todos los edificios en derredor? Y es absurdo. Así es como la gente mira su vida. Es absurdo, mi vida no puede terminar. Mírenme,
tan rozagante, tan lleno de vida, tan lleno de energía, tan inteligente, tan sabio, con tanto futuro. Y a las 2 horas ya el desastre era mayúsculo. Y un día todos nosotros tendremos que enfrentar eso. Un día usted y yo tendremos que entregar delante del Señor todo lo que somos. Y usted tendrá que decidir: voy a entrar por la puerta estrecha o entraré por la puerta amplia, donde va la multitud con mis amigos. Esa decisión la tiene que hacer ahora. Como dije, no importa, estamos hablando de la iglesia. Por eso estaba señalándole lo que pasó con la iglesia cristiana alemana. Iglesia cristiana. La iglesia cristiana tiene que volver a considerar los principios que el Señor estableció. ¿Qué fue lo que el Señor dijo? La iglesia debe funcionar de esta manera, debe creer de esta manera, de la manera en que Jesús enseñó. No importa que se levanten pensadores, no importa. Solamente hay uno que tiene toda la prerrogativa, toda la razón. Es Jesús. La pregunta para cada uno de nosotros esta mañana es: ¿realmente usted siente que está caminando por el camino angosto? ¿O por cuál camino camina? ¿Hay tiempo todavía para nosotros volver al camino correcto? Sí. Es tiempo de pensar y repensar y permitir que el Espíritu Santo toque nuestras vidas para arrepentimiento, para que podamos venir humillados delante de Él y decirle: Señor, yo retomo la ruta del camino angosto. No me importa que me digan los demás. Si piensan que soy un fundamentalista, si piensan que soy una persona radical, que si piensan que soy un ignorante, si piensan que soy un tonto porque confío en tu palabra, no me importa. Yo confío en tu palabra, confío en lo que tú enseñas. Voy a hacer de estos postulados la máxima en mi vida. Seguiré lo que tú me has enseñado y que el mundo piense lo que quiera pensar. Entonces un día se presentará usted ante el Moisés espiritual, que diríamos que es Jesús, porque es necesario que nosotros nos presentemos delante del Señor. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 14: así que si usted está consciente que un día se presentará delante de Jesús y usted tendrá que dar cuentas por usted solamente, entonces dice Pablo: así que dejemos de juzgarnos los unos a los otros y pensemos nada más en nosotros. Yo voy a estar delante del Señor, para que cuando muera usted pueda de inmediato, como pasó con Aarón, de inmediato tener comunión con los suyos, con sus antepasados, con el Señor Jesucristo, con los apóstoles, nuestros familiares que nos antecedieron. Todos nosotros, mis queridos hermanos, podríamos pensar esta mañana: me daré el tiempo para meditar porque tengo fortaleza, pero no sabemos. No sabemos. Nadie de nosotros lo sabe. Y qué bueno que no lo sabemos. ¿Cómo el Señor nos trasladará? Inclinemos nuestro rostro. Padre celestial,